Altar 24 tiene el honor de presentarnos cada jueves un nuevo invitado. Y ahora, sin más preámbulos, con ustedes. Saludos amigos, soy la pastora Idelis Rodríguez y agradezco la oportunidad de poder estar hoy a través de este micrófono de Altar 24. Para los que no me conocen, mi esposo y yo pastoreamos el ministerio One Word. En el campo secular trabajo en el área de administración y salud y por la gracia de Dios soy escritora y escribí un libro que se llama El tiempo es ahora. Pero hoy estoy aquí para compartir un mensaje que va a ser de edificación para tu vida. Lo hemos titulado La causa y el propósito de una tormenta. Hay 3 tipos de tormenta que pueden levantarse en la vida de una persona y cada una de ellas tiene un propósito diferente. Vamos a hablar sobre la primera tormenta que podemos enfrentar. Es una tormenta porque vamos a cruzar de un lado a otro a realizar una tarea o una comisión que Dios nos ha encomendado. El segundo tipo de tormenta que podemos enfrentar en la vida tiene como propósito que aprendamos a depender de Dios y que nuestra fe crezca. Y la tercera tormenta es porque debemos aprender una lección, muchas veces porque hemos escogido un camino que va guiado por nuestras emociones y voluntad y no por la dirección del Espíritu Santo y lo que Dios había determinado para nuestra vida. Vamos a hablar sobre la primera tormenta, que se da cuando vamos a cruzar de un lado a otro. Las citas bíblicas se encuentran en Mateo 8, versículos 23 al 32. Y vamos a parafrasear porque, pues para no tener que leer todos los textos bíblicos. Del versículo 23 al 27, los discípulos entran en una barca con Jesús y se levanta en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba durmiendo. Los discípulos se desesperan, lo levantan y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Entonces él se levanta, reprende los mares, la tormenta se calma y en el versículo 28 llegan al otro lado. Cuando llegan se encuentran justamente en la tierra de los Gadarenos con 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino donde ellos estaban. Clamaron a Jesús y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Había un hato de cerdos muy cerca de allí y le rogaron que si los iba a echar les permitiera ir allí. Así se hizo, ellos salieron y aquel hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Vamos a hacer un resumen aquí. En otras palabras, los discípulos entraron en la barca con Jesús para poder aumentar su fe y al llegar al otro lado poder cumplir la comisión que iban a hacer. Tenían que liberar un camino que estaba bloqueado porque había 2 endemoniados en ese lugar que todo el mundo le tenía temor y bloqueaba el paso para que pudieran caminar. Entonces, el Señor trabaja en este caso utilizando una tormenta, levantando una tormenta en el mar. ¿Para qué? Para impedir que el propósito se diera, que era que ellos llegaran al otro lado. Sin embargo, Jesús reprende la tempestad y toma control, calma la situación, aumenta la fe de los discípulos y logran cruzar al otro lado, donde tenían un trabajo que hacer. Y el trabajo se cumplió. En otras palabras, esta tormenta se levantó para evitar que se cumpliera un propósito que tenían que hacer al otro lado cuando llegaran del mar. Pero ¿qué pasó? Que Dios tomó control, se calmó la tempestad y ellos pudieron cumplir la función que tenían. Hay un segundo tipo de tormenta que se puede levantar y vamos a utilizar el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 27. Muchas veces nosotros estamos caminando en obediencia. No estoy diciendo todo el tiempo, estoy diciendo muchas veces. En ocasiones estamos caminando en obediencia y aún estando caminando en obediencia tenemos que enfrentar tormentas que no son por nuestra causa, sino por causa de que las personas que están alrededor nuestro no están compartiendo en ese momento la visión que Dios nos está dando, no están entendiendo por qué estamos haciendo algo y se oponen quizás a lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, como somos un equipo, tenemos que trabajar. Y en este caso, el apóstol Pablo tuvo una situación parecida. Él tenía que llegar a Roma a compartir su testimonio. En este caso, él estaba obviamente haciendo la voluntad de Dios. Eso fue lo que el Señor le encomendó a él. Y tenía una visión y estaba claro por lo que iba. En Hechos 27:1 entregan a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio.
Se embarcan en una nave y zarpan. Navegan a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegaron a Mira, ciudad de Licia. Hallaron el Centurión, una nave que zarpaba para Italia, y se embarcan en ella. Navegaron muchos días despacio y a duras penas porque los vientos le eran contrarios. Llegaron con dificultad a un lugar que llamaban Buenos Puertos, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les amonesta y les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. En este caso, el centurión decidió dar más crédito a personas que eran el piloto de la nave, ¿verdad? Y el patrón, que a lo que Pablo les estaba diciendo. Él les estaba dando un mensaje y Dios le había dicho: si se embarcan en esta navegación, van a tener problemas y hasta pueden terminar perdiendo la vida. Sin embargo, él no quiso hacer caso de la advertencia y Pablo estaba avisado de lo que podía pasar, pero no le quedaba otro remedio que entrar en la embarcación porque él tenía un trabajo que hacer y ese era el recurso o el vehículo que iba a usar Dios para llevarlo a Roma. Se levanta una tempestad en el mar, en Hechos 27:13, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo deseado, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, se abandonaron y se dejaron ir. Luego de eso llegaron a una pequeña isla, con dificultad pudieron recoger el esquife. Una vez que subieron a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave, tuvieron que tirar cosas de la nave, siendo combatidos por una furiosa tempestad. Al tercer día arrojaron los aparejos de la nave, no había ni sol ni estrellas por muchos días y ya habían perdido toda esperanza de salvarse. En ese momento Pablo se levanta y los exhorta y les dice: había sido conveniente que me escucharan y no zarpara de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora que ya estamos aquí, tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, solamente de la nave. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios y que será así como me ha dicho. En otras palabras, a pesar de que Pablo estaba viviendo la tormenta, que no tenía que haber estado viviendo porque Dios le había advertido antes de zarpar, él se levanta en medio de la tempestad y le dice a ellos: hay propósito, vamos a llegar al otro lado porque el Señor se me apareció y me dijo que había un propósito y yo tenía que llegar. Entonces, en ese caso, el Señor utiliza la tormenta para levantar, para que Pablo pueda llegar al otro lado. Pablo se levanta el ánimo de los que están con él, continúa la navegación. Finalmente llegan a una isla. Pablo los exhorta que sigan adelante y al final encallan la nave, la popa se abría con violencia y los soldados hasta querían matar a los presos para que no se fugaran. El centurión en ese momento quiso salvar a Pablo y les impidió el intento. Mandó que los presos fueran nadando primero y saliesen a tierra. Y finalmente llegaron a la tierra y todos se salvaron. En otras palabras, se levanta una tempestad, una persona que está en obediencia puede ser víctima de ella porque los que están a su alrededor no están entendiendo el propósito del mensaje que Dios les está dando y lamentablemente todos tienen que pasar la tempestad. Pero cuando hay un propósito envuelto, Dios permite que al final la tempestad obre para bien. En este caso podía haber pérdida de vidas y sin embargo Dios no lo permitió. El Señor le había advertido a Pablo desde el principio, pero a mitad de viaje le dice: ánimo, el Señor se me apareció y me confirmó. En este caso no va a haber ni siquiera pérdida de vidas porque hay un propósito y yo tengo que llegar al otro lado a dar mi testimonio. Así que se va a cumplir el propósito por el cual, a pesar de todo, surgió esta tormenta y la superamos y llegaron al otro lado. Entonces, a la vez aumentó la fe de las personas que estaban ahí. El mismo Pablo dependió más de Dios hasta cierto punto porque el Señor se le aparece y le confirma cómo todos se iban a salvar. Entonces este tipo de tormenta muchas veces nos hace depender más de Dios,
aumentar nuestra fe y agarrarnos más de la mano de Dios y del Espíritu Santo, confiando en que si Él lo dijo, va a ser así. Y pues es triste, pero en ocasiones muchos de nosotros hemos tenido que pasar por esa tormenta, pero lo importante es que salimos al otro lado y muchas veces es de testimonio para todos los que están alrededor de nosotros y todos aprendemos en la lección. El tercer tipo de tormenta que podemos experimentar va a tener como propósito que aprendamos una lección, muchas veces porque escogimos un camino donde quisimos hacer nuestra voluntad y ser guiados por las emociones y no escogimos la dirección del Espíritu Santo ni escuchamos la voz de Dios que nos estaba diciendo el camino que debíamos tomar. Vamos a utilizar a Jonás, el libro de Jonás en la Biblia. Vamos a ir a través de los 4 capítulos, pero vamos a ir resumiendo. En el primer capítulo, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró lejos de la presencia de Jehová. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vamos a parar un momento. Cuando decidimos hacer nuestra voluntad, hay varios puntos que me gustaría tocar en este pasaje bíblico. Dice que él descendió a Jope. Muchas veces nosotros podemos descender de la posición espiritual, salir de la cobertura de Dios porque estamos haciendo nuestra voluntad y eso trae consecuencias. Dice que él huyó de la presencia de Jehová. En otras palabras, Jehová nunca se va, somos nosotros los que huimos de la presencia de Dios cuando a conciencia decidimos emprender un camino totalmente distinto al que Dios nos había dicho. Y se levantó una gran tempestad que pensaron que se iba a partir la nave. Y todo lo que Dios le había pedido a Jonás era que fuera y diera un mensaje a una ciudad que estaba obrando en ese momento con maldad, sus habitantes, y Dios quería que se salvaran. Vamos al versículo 14. Empiezan a buscar un causante entre las personas que están en la nave, de quién era la causa de lo que estaba sucediendo. Gracias a Dios que Jonás asumió su responsabilidad. Entonces en el versículo 14, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y le ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay momentos donde personas que quizás no son creyentes tienen más fe en Dios y se comportan de una manera mejor que muchos de nosotros creyentes. En este caso, estas personas tuvieron temor de Dios y le dijeron: Señor, lo vamos a lanzar al agua porque de otra manera vamos a perecer, pero por favor perdónanos por lo que estamos haciendo y hasta creemos en ti, y te hicieron votos. Pero Dios tenía preparado un pez para que se tragase a Jonás en el momento que fue lanzado al mar. En el capítulo 2, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. En ese momento ya él volvió de nuevo al Dios y volvió a poner los ojos arriba. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En el 7, versículo 7, cuando mi alma desfallecía me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Miren esto, que por lo menos a mí me tocó bastante cuando lo leí. Obviamente Jonás clama, se sentía como en el infierno, en el Seol, ¿verdad? En ese momento clama a su Dios, que es Jehová, porque nosotros siempre tenemos acceso a Dios y lo bueno es que la misericordia y la gracia de Dios están disponibles para nosotros. Cuando nos alejamos muchas veces, en el momento más oscuro de la prueba, miramos al cielo y clamamos a Dios. Él siempre nos responde. Pero miren lo que dice aquí: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En otras palabras, la misericordia y la gracia de Dios
nunca nos abandona. Somos nosotros los que abandonamos esa misericordia y gracia